diverso contenido para un buen examen. Todavía me falta por corroborar algunas tareas. He estado un poquito apurado, atorado en trabajo y cosas pendientes, lo que me ha impedido calificar todavía sus tareas. Pero hoy me comprometo a culminar ya su última tarea. El próximo, no va a haber ya el siguientes tareas, simplemente vamos a reservarnos para el último trabajo. Este, ¿Qué más nos hace falta? Las diapositivas. Se las voy a presentar una vez que ya culminemos los contratos. Lo más probable es que el examen no sea el próximo lunes, sino sea el próximo miércoles 30 de junio. ¿Por qué? Porque a lo mejor vamos a añadir algunas breves referencias sobre el juicio ordinario mercantil. De aquí no me voy a abocar mucho, simplemente temas muy breves, por lo menos en la naturaleza jurídica del juicio y también de los términos. ¿Qué es lo que cambia en materia civil? Yo quiero pensar que en su asignatura de teoría del proceso, proceso civil o práctica forense, ya se les han explicado algunos términos, se les han explicado sobre pues la línea cronológica que lleva un juicio, y por eso, bueno, también algunas diferencias que existen con la materia mercantil, tanto materia civil como materia mercantil. Entonces, no me voy a abocar mucho, simplemente algunas referencias para que queden muy claras y también para que surta efectos para examen. Pues bueno, dado que ya estamos la mayoría, vamos a comenzar con las diapositivas. Un aviso, compañeros, el día de mañana no es posible que nos veamos, va a ser al próximo jueves 24 de junio, para continuar con las clases. ¿Estamos de acuerdo? Sí, te escucho claro el anuncio. Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos a platicar sobre el siguiente contrato y ahora le corresponde el lugar al contrato de seguro. El día de ayer habíamos cumplimentado lo que son los contratos y operaciones bursátiles y ahora le corresponde el contrato de seguro. Algunas referencias de este contrato. Este contrato se origina desde la Edad Media en lo que eran las ciudades marítimas. Sobre todo estamos hablando de Génova, Florencia, Venecia, península ibérica en general. Y previo a ello, previo a un contrato más avanzado, tenemos el contrato de Nauticum Faenus. ¿Ustedes recuerdan de dónde nace esta institución jurídica, el Nauticum Faenus? No, profe. Me parece que de Fenicia, profe. De Venecia, así es. ¿Me puedes decir más o menos de qué trata esta institución jurídica? Recuerdo por el libro de Molina que habló brevemente que era de que si las mercancías se perdían en un naufragio, Uh-huh. no me acuerdo nada más, es más me acuerdo referente a eso, es que no habló mucho del contrato, fue como una Uh-huh. referencia. Bueno, está bien, compañero, su apellido es Sánchez Araveda. Sánchez Aravedo. Gracias, compañero. El tema aquí del Nauticum Faenus o préstamo a la gruesa es que se va a otorgar un crédito al naviero o exportador. El naviero como tal es el que solicita el préstamo. Hay un dueño, hay alguien que tiene, o cargador así llamado, que va a encomendar cierta mercancía o cierta cantidad de dinero, y esa cantidad de dinero tiene que llegar a un arribo exitoso, digámoslo, hasta un lugar donde está solicitándose el crédito. No lo está solicitando el naviero, lo está solicitando el destino es el consignatario. Ya puedo hacer un poco más, puedo tratar con ustedes de manera más fluida algunos términos que ya hemos visto en algunos contratos pasados
y ya se van a entender mejor. Entonces, la situación aquí es que el éxito del navío, como nos dice el compañero, ahí, si tiene éxito este contrato en Nauticum Faenus, el naviero y el cargador, el dueño de la mercancía, el dueño del dinero, tienen ganancias y esas ganancias se van a repartir. Entonces, ahí resulta exitoso. Muy contrario que cuando nos dice el compañero, efectivamente, cuando hay un naufragio y el cargador y el naviero resultan afectados, ahí de plano ni uno ni otro pueden exigir ganancias. Los dos pierden, tanto el naviero con su nave como el cargador con su mercancía, o con el dinero, o con lo que hayan solicitado. Entonces, aquí corresponde a básicamente estamos hablando el origen de un contrato aleatorio. Si bien el viaje fracasaba, les decía, el mutuante o la persona que estaba encomendando no puede cobrar ni siquiera intereses, no puede pedir ni siquiera ese mínimo o ese extracto de lo principal. La venta de la cosa sometida es un riesgo, entonces. Después nos pasamos a otra etapa que es en el siglo XIII en Inglaterra. Fíjense, en Inglaterra se creó, se formalizó y tuvo gran auge este contrato de seguro, pero aún así las pólizas se seguían redactando en idioma italiano, aún y cuando ya estábamos en nuestro estado, en otro país, en otra nación. Pero fue aquí en Inglaterra que por el incendio de Londres en 1666, el famoso Lloyd de Londres, surge la empresa aseguradora más grande y poderosa del mundo. Con eso, con esa principal empresa, empiezan a gestarse otras empresas originadas o derivadas de esta misma relevancia jurídica. Es en 1774 que con el Gambling Act, voy a pasar al chat para que puedan corroborar el término. Gambling. El Gambling Act, se autoriza el seguro de vida. Y con este seguro de vida se convierte en el seguro de contrato, el seguro de contrato masivo. Este tipo de contrato se distribuye a todo el mundo, asumiendo los riesgos por una pérdida o fallecimiento de una persona. Incluso pudiera tratarse por enfermedad o por aspectos laborales. Es entonces que se concibe a este contrato el más usual desde esa temporada hasta, yo creo que hasta nuestros días. Con la situación de la pandemia, yo creo que se aumentaron. Yo espero que hayan ustedes encontrado alguna noticia, algún reporte en el disparo tan pues masivo que se lleva a cabo por el contrato de seguro por cuestiones de enfermedad, y esto derivado de la pandemia. Entonces, este tipo de contratos, compañeros, prevalece lo que es una preocupación. La preocupación es por el cauce o por el surgimiento de un riesgo en el cual se busca, que cuando tenemos un riesgo, ¿qué es lo que prevenimos, lo que tenemos que hacer, lo que necesitamos? Y eso es buscar una seguridad. A través de esa seguridad se busca protegernos de ese riesgo. Por tanto, la necesidad, aquí siempre hay una necesidad en satisfacer algún evento desfavorable. Ese es el origen y ese es el objeto mismo del contrato de seguro. Tratar de evitar ese evento desfavorable. No sé, incluso ahorita para un traslado de la misma Ciudad de México se requiere lo que es el contrato de seguro para daño contra terceros, y creo que es el más básico, pero al final de cuentas eso es lo que exige, porque el gobierno se da cuenta de que, pues sí, existen seguros y hay personas que lo contratan, pero en su mayoría no sucedía eso. Entonces, pues se requería que los automovilistas, se les exigía más bien que contrataran mínimamente el contrato más básico por afectación, ya sea a bienes públicos o cuando se establece algún choque entre los mismos
automovilistas. Eso para reducir los daños y para evitar mayor problema al Estado mismo. Al final de cuentas, estos son algunos elementos necesarios y que poco a poco se fueron evolucionando. Les decía, el evento de la pandemia ha provocado que se haya disparado este tipo de seguros, ha reducido costos a algunas empresas para poder someterse a este tipo de riesgos. Ustedes pueden verificarlo, pueden checarlo si están laborando alguna empresa, si tienen algún tipo de seguro que pues solvente la necesidad del riesgo por salud, pues se habrán dado cuenta que algunas empresas han recortado hasta costos, han reducido este tipo de seguro porque por lo mismo no se había verificado desde el año pasado y hoy día pues se ha incrementado, pero las empresas no lo habían previsto. Vamos a darle el concepto a este tipo de contrato y es el acto jurídico en virtud del cual una persona moral llamada asegurada se obliga a resarcir un daño o pagar una suma de dinero al verificarse esa eventualidad prevista en el contrato a favor del asegurado, quien tiene la obligación de pagar una prima. Entonces, les decía, este tipo de contratos tiene una característica de ser oneroso, tanto el pago de una prima, que es el asegurado, como también si se presenta esa eventualidad, el responsable, la aseguradora, tiene la obligación de pagar esa indemnización. Entonces, al final de cuentas, es un contrato oneroso. Existe una prestación y una contraprestación. Eso es aleatorio porque nosotros contratamos, pero no sabemos o lo que nosotros queremos es que no se presente esa eventualidad de que simplemente se quede intermitente. No sabemos si llegue a ocurrir este siniestro. Los presupuestos que rigen al contrato de seguro es el riesgo y el resarcimiento en caso de un daño. El riesgo es la posibilidad de ese evento dañoso y el resarcimiento es la compensación por ese daño por la misma naturaleza de esa indemnización. El seguro, aquí existe lo que es el seguro patrimonial, si es que se contrató, o bien el seguro de vida. Y ese seguro de vida no hay todavía una unanimidad en cuanto a cómo se debe valorar la vida de una persona. Entonces, eso es lo que corresponde a los presupuestos que rigen el contrato de seguro. Tenemos un punto muy similar al contrato de transporte, y es el hablar de una concesión o autorización por una empresa aseguradora. El Estado tiene que intervenir para regular la actividad aseguradora. Se dictaminan normas para orientar esta operación. Por tanto, estas instituciones, las aseguradoras, se encuentran concesionadas o autorizadas por el mismo Estado, de acuerdo al artículo 5 de la Ley General de Instituciones de Crédito. Y aquí intervienen autoridades como el gobierno federal, principalmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y también se emite una opinión por la Comisión Bancaria y de Seguros. Vamos bien, compañeros. Sí, profe. Bueno, hay un principio, el principio de buena fe, que, claro, está en todo tipo de contratos, pero en este tipo de contratos se visualiza en mayor grado, compañeros. Yo creo que todos tenemos, o si no, la mayoría, en la mayor cantidad, sabemos, por ejemplo, que cuando circulamos en un vehículo y nosotros somos los conductores y estamos atentando contra la misma normatividad de ese contrato, por ejemplo, hay bebidas embriagantes o alguna sustancia psicotrópica que haya afectado nuestro grado de manejo, aunado a ello a la que vamos no sé, a 1000 por hora, esto significa de que afecta las normas del mismo contrato, porque el contrato mismo no va a, pues, ampliar algún riesgo si ustedes chocan con alguna persona, con algún otro vehículo, si arrollan a alguna persona, algún peatón,
o afectan pues el inmobiliario federal o local. Y esto significa de que no puede, el seguro no va a resarcir esos elementos afectados porque ustedes violentaron el mismo contrato. El contrato no va a tener esa amplitud por porque hayan consumido algún elemento tanto de alcohol como alguna droga, y eso no lo va, y claro, está con algún peritaje. ¿Tengo alguna pregunta? Compañero Fernando, lo escucho. Ujú. Así es, sí, sí, fíjese, son cosas que van, es que son las mismas necesidades. ¿Por qué? Porque pues se dan cuenta los seguros que pues sí, hay algunas personas que dicen, pues es que yo tengo vehículo y cómo no ocuparlo, y hay algún momento en el que pues hay una celebración, hay alguna convivencia, y esto significa que hay alcohol. Entonces, las empresas se dan cuenta y pues nosotros recurrimos, las empresas dicen, pues hay una necesidad, a lo mejor no tan prioritaria, pero al final de cuentas las personas no pueden manejar bajo el influjo del alcohol. Efectivamente, como usted nos dice, hay algunas aseguradoras que dicen, pues si no podemos, pues te enviamos una grúa, o bien incluso me parece que hay algunos servicios de transporte que se pueden contratar bajo el mismo seguro. ¿Sabes qué? Si estás mal de plano, pues te enviamos un vehículo, te enviamos un taxi, y así tú dejas el vehículo resguardado y nosotros te llevamos o te presentamos te prestamos un taxi para que te regrese a tu casa, y después pues tú ya vas y recoges tu vehículo, pero ya no bajo una pensión, o sobre todo ya no vas a estar, porque si sucede algún evento, pues el seguro mismo se deslinda y ya tú mismo como responsable de ese accidente, pues ya estamos hablando de una categoría penal, ¿no? Todo eso es lo que amplía, son necesidades que van evolucionando. La Ciudad de México, pues claramente es uno de los elementos por la amplitud de personas, por la misma actividad que se lleva a cabo en una gran urbe, pues son estas necesidades sociales las que se presentan. Pero lo que aquí prevalece es el principio de buena fe. Por eso es que si una persona contrata, yo en todas mis capacidades, pues evité una presencia, alguna eventualidad desfavorable. Eso es lo que yo evité bajo el principio de buena fe. Entonces, es un elemento que va más allá de lo escrito. Este principio de buena fe no va a estar previsto en un contrato, pero sí va a estar presente y se va a regir en ese mismo, de acuerdo al artículo 47 de la Ley de Contratos de Seguros. Es decir, cualquier omisión o inexacta declaración a la aseguradora puede rescindir el contrato de pleno derecho. Es por lo que les digo. Llega la aseguradora, nosotros estamos bajo el influjo del alcohol o de alguna droga, y nosotros empezamos a comentarle a la aseguradora, ¿sabes qué? Es que me chocaron, tuve algún percance, y llega la aseguradora, se presenta y verifica que no es real. Nosotros fuimos los que impactamos, nosotros estamos bajo un influjo de alcohol o de alguna droga, y se rompe entonces lo que es el contrato. La aseguradora en ese entonces se deslinda de cualquier aspecto y se retira. Entonces uno se queda con ese problema. Se rompe y se resarce este contrato, y no se le puede presentar, no se le puede señalar responsabilidad a la aseguradora, porque nosotros mismos hemos roto ese pacto. Es la intención de no defraudar entonces a una institución, hacia una aseguradora y hacia el mismo asegurado, porque también puede invertirse este caso. Entonces aquí es en lo que es un principio a lo mejor eh, que ha quedado muy en desuso, pero al final de cuentas ahí está. Y ahí está tan al grado de que si no está escrito, pero afecta. Vamos a platicar algunos conceptos básicos que rigen
que rigen al mismo contrato. Estamos hablando del primero sobre los siniestros. Los siniestros es esa actualización del riesgo durante la vigencia de un contrato. Y es en este tipo de conceptos que se verifica que la empresa aseguradora constata que se cumplen todos los requisitos señalados en esas cláusulas. Les decía, primero, incluso está hasta, se establece, pues, chocaste, te chocaron, qué fue lo que generó ese percance, y además de eso, el principio de buena fe. ¿Cómo es que estuviste manejando? ¿Cómo te sientes? No, pues estoy bien, no tengo alcohol, no tomé nada. Y incluso hay una persona que se asegura o se puede llamar a una persona, algún médico, para saber cuál es el estado al cual te encuentras. Una persona a lo mejor que sufre algún, ¿cómo se llama? Pues afectaciones al corazón, taquicardias, pues en este momento también se tendría que establecer a la aseguradora, y la misma aseguradora al momento de contratar dice, sabes que yo no te puedo asegurar porque efectivamente padeces de alguna enfermedad de taquicardias, y eso pues incrementa demasiado lo que son los riesgos, y por tanto pues no te puedo asegurar. Hay algunos seguros que sí lo amplían, pero hay algunos otros que dicen, no, yo me reservo, porque yo sé que en el transcurso de algún viaje se te puede, y pues es lo que quieren evitar. Ellos quieren ganar dinero nada más a costa de nada, y ustedes quieren contratar sobre ese riesgo, prevenirse sobre ese riesgo. Ellos saben de que una persona que sufre de taquicardias, pues dicen simplemente va a haber muy constantemente este tipo de riesgos, de choques, de percances. Entonces ellos dicen, pues mejor yo no contrato, mejor me libero, me lavo las manos, yo no te contrato. Mejor contrato a alguien, o que se contrate a una persona que simplemente no padece de ninguna enfermedad, o que padece de algunas limitantes que no van a afectar al mismo contrato. Eso es real, compañeros, eso es lo que se presenta en la vida real. Las empresas, al final de cuentas, quieren ganar dinero sin presentar algún servicio. Y nosotros queremos evitarnos algún riesgo, pues obviamente pagando lo mínimo. Bueno, al final de cuentas, ahí está, es la actualización, los siniestros, es esa actualización de algo no previsto. Las empresas en este mismo punto se obligan por un término, y continuamos con el siguiente concepto, que es ese periodo de gracia, que es básicamente el lapso para renovar el seguro y se disfruta del mismo seguro. Por ejemplo, estoy contratando desde el día de hoy y me rige un año. Por lo regular es anualmente. Este contrato de anualidad rige por este año. Contrato el día de hoy, 22 de junio del año 2021, y va a regir hasta el 22 de junio del 2022. Tenemos básicamente un periodo de un día en el que tenemos, por ejemplo, si es se culmina lo contratamos hoy a las 7:23 y culmina el día 22 de junio del año 2022. Todavía disfruto del seguro desde el día completo del día 22, y va a culminar hasta las 12 en el trayecto del día 22 de junio del año 2022. El seguro va a prevalecer sobre ese contrato. Todavía disfruto del contrato de seguro, y ese es un término de gracia, es el periodo de gracia. Eso les hablo por lo regular, por lo frecuente es un día, pero hay algunos otros seguros que amplían casi un día de más, unas 24 horas. Entonces, eso ya es muy excepcional, pero el periodo de gracia todavía continúa. Bueno, el siguiente elemento va a ser la indemnización, y creo que es lógico, estamos tanto hablando de elementos de pago, la indemnización y la prima. La indemnización le corresponde a la aseguradora, por eso está incluso subrayada. Es el pago que deberá realizar la empresa aseguradora con el fin de resarcir los daños ocasionados por el siniestro. Al final de cuentas, se concibe como una compensación. La prima, por su parte, es el pago que debe realizar el asegurado al momento de contratar con la empresa para tener derecho a esa indemnización, cuando se verifique, obviamente, ese siniestro. Se debe pagar en una sola exhibición. Hay algunos tipos de aseguradoras que te permite ese pago a plazos, y se vale también, pero al final de cuentas ese pago a plazos ya lo realizó el banco.
Lo único que hace uno es irle pagando al banco porque ya está asegurado ese pago neto. Puede ser de manera parcial, les decía, en lo que se divide la obligación, pero al final de cuentas ese cobro ya lo realizó el banco y nosotros ahora a quien le vamos a pagar es al banco, no al seguro. El seguro ya se cobró de manera neta. La póliza. La póliza es el documento probatorio de la existencia del contrato de seguro. Es algo así como la carta aporte en el contrato de seguro. Es un elemento probatorio en el que se hace constatar en esta póliza, se hacen constatar las cláusulas esenciales. Es considerar al documento, a la póliza, necesario para exigir la indemnización. Cuando nosotros surge el siniestro y llamamos al seguro, necesitamos tener a la mano nuestro seguro. Forzosamente, compañeros, tenemos que tener a la mano nuestro seguro. Por eso, en algunos contratos de seguros de vehículos, te dejan un tipo carpetita, te dan hasta incluso una bolsita para resguardar tu contrato y lo tengas a la mano en tu mismo vehículo, para que al momento de llamar al seguro, el seguro llega y te dice, ¿tienes tu contrato? Pues sí, ahí lo sacas y empiezan a verificar qué tipo de siniestro se ocasionó. Es necesario, eso es de acuerdo al artículo 20 de la Ley de Contratos de Seguros, compañeros. La póliza se rige por el artículo 20 de la Ley de Contratos de Seguros. Es necesario la forma escrita. En este caso, una póliza es necesaria la existencia para ser exigible. Sí me sigo escuchando porque me parece que ya está, no está funcionando mi micrófono, nada más para saber si... Sí se escucha, profesor. Perfecto, muchas gracias. Permítame un momento nada más para... Ya no tengo pila en este micrófono. Bueno, entonces la póliza se concibe como un elemento, un título, que no es más bien, no es un título al portador, porque la póliza ya está señalada en el contrato de póliza. En la póliza establece a quienes está ampliando esa cobertura de seguro de siniestro. Entonces, no es a cualquier persona, es únicamente al dueño o a la persona solicitante. Por ejemplo, si es un seguro de vida, pues este va dirigido a una persona específica. Por eso es que no porque contratemos a una persona, no porque contratemos a una serie de personas distintas, va a establecerse a esa serie de personas, sino simplemente va a señalarse o va a ampliar esa póliza únicamente a una. ¿Sale? Eso es lo que quede, que es un contrato individual. Está individualizado y no es al portador. Únicamente rige a un solo sujeto. Esta inscripción, el contrato de seguro, compañeros, rige por una inscripción que debe ser registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Vamos ahora a lo que son algunos elementos del contrato de seguro. El contrato de seguro establece, lógicamente, sujetos. Los sujetos son tres: lo que es la aseguradora, lo que es el asegurado y el beneficiario mismo. La aseguradora, estamos hablando de la entidad que está regulada por la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y está autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, compañeros. El siguiente sujeto va a ser el asegurado y es la persona u objeto que es el que se va a asegurar. Puede recaer en una persona o puede recaer hasta en una persona física o persona moral. El seguro de vida no recae en personas morales. Estamos hablando de un seguro material en un aspecto, en algún siniestro real a una persona moral, pero no en una persona, no hay un seguro de vida a una persona moral. Y el beneficiario, en el asegurado se limita a menores de 12 años, porque por la existencia de, pues obviamente, un riesgo mayor, y a objetos, también les decía, a objetos que puede recaer el sí mismo siniestro, pero que no es concebible para, para personas morales, únicamente no es regido para el seguro de vida. El beneficiario, a final de cuentas, hay una persona, si es, por ejemplo, un seguro de vida,
hay una existencia de un beneficiario, el asegurado pues no pudiera cobrar lo que es el seguro. Los beneficiarios pues recae en el asegurado dependiendo si es un daño físico, pero no de vida. Y puede beneficiarse también algún tercero, familiar o alguna persona que esté acompañada o que tenga esa calidad de beneficiario, causaviente, básicamente. Las limitantes que rigen al sujeto, a los terceros, al beneficiario, es que no se puede asegurar a menores de 12 años por cuestión de vida. Ya les decía, son sujetos o son personas que tienen una elevada, pues, riesgo, un riesgo muy elevado de que suceda algo. Entonces, los seguros se reservan. Así como yo les decía, personas que están enfermas de algún aspecto de vida o de enfermedad que pueda atentar o que tiene mayor seguridad de fallecimiento, se reservan las mismas aseguradoras. Y también estamos hablando de personas o de menores de 12 años. El objeto al cual se busca cubrir es por 3 puntos. Por alguna eventualidad en el siniestro, por el mismo riesgo en el que no interviene la voluntad. Obviamente, cuando se trata de un contrato de seguro de vida, el seguro de vida va a deslindarse cuando el mismo sujeto o el asegurado se inflige daño o a lo mejor se suicida. Esto el seguro no lo va a cubrir. Y se va a limitar el riesgo en cuanto al mismo principio de buena fe. El artículo 45 de la Ley de Contratos de Seguros nos establece lo que es el riesgo futuro. Ya les comentaba, el claro ejemplo es el suicidio. Eso va a generar la nulidad del mismo contrato, toda vez de que no fue un riesgo eventual, sino intervino la voluntad del asegurado. Y también la retroactividad. La retroactividad en el momento en el que se cubre el riesgo. Es decir, yo asumo la responsabilidad de pagar una prima, pero es porque a lo mejor puede suceder un riesgo muy constante. Entonces, esa prima va a ser de manera retroactiva a esa eventualidad, a ese riesgo. Es entonces, compañeros, que ya se culminó lo que es el contrato de seguro. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen algún comentario sobre este contrato? Una pregunta, profesor. Dígame. Comentó que la póliza se inscribía en un lugar. ¿En qué lugar dijo? Se inscribe en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Gracias, profesor. No, por nada. Sí, aquí se hace una inscripción a efecto de contratar este seguro, porque pues debe existir alguna constancia de que efectivamente hay vigencia y hay un término sobre este contrato o bien una renovación sobre el mismo. Por eso es que tiene que ser atribuido a una comisión y también, claro está, sobre la misma empresa aseguradora tiene que contar con este tipo de registro. Vamos a la siguiente diapositiva. Y básicamente nada más es hablar sobre algunos derechos y obligaciones que le corresponden a los sujetos de este contrato. Obligaciones que le corresponden al asegurado. Pagar la prima, de acuerdo al artículo 40 de la Ley de Contratos de Seguros. Conducirse con buena fe, que ya les comentaba, es un principio que en la mayoría de las ocasiones lo atentan pues no es bien regido por el asegurado. La aseguradora, pues, a veces incurre contra este principio, pero en la mayoría de las ocasiones es por el asegurado. Debe avisar en lo más pronto posible sobre el siniestro, y esto es para efectos de que la aseguradora constate en un tiempo, pues, que sea verídico, real, sobre ese siniestro. Los derechos que le corresponden al asegurado es que el seguro de vida, por ejemplo, se cotiza por más de 3 años, tiene un derecho a una reserva matemática. ¿Qué es una reserva matemática? Pues es el porcentaje de la inversión que se le realiza a las primas que le corresponden al asegurado. Es decir,
es el ahorro acumulado por una póliza de seguro de vida. Esto estamos hablando de 3 años consecutivos. Y esto es el reflejo, es el resultado, básicamente es el resultado de ese derechos económicos. ¿Cuánto he invertido en este seguro de vida? Y ese mismo seguro lo que va a hacer es reembolsarte en caso de algún fallecimiento, en toda esa cantidad de esos 3 años que tú le has invertido. Eso es a lo que se llama la reserva matemática. El ahorro acumulado es igual al porcentaje de esa inversión. Y finalmente, tenemos el segundo derecho, la indemnización, derecho a ser indemnizado en caso de algún siniestro. Aquí se me pasó otro elemento que es cumplir con todo lo que la aseguradora ofrecía en términos de esa póliza. No sé, si ya les decía, por ejemplo, si ocurre el siniestro, pues la misma aseguradora, por ejemplo, póliza de riesgos de algún vehículo, sucede de que, pues, incluso la misma aseguradora te pudiera proporcionar incluso algún otro vehículo en lo que se arregla tu vehículo. Entonces, son algunos derechos que podemos hacer valer dependiendo del tipo de contrato de seguro, compañeros. Por lo que corresponde a la aseguradora, tenemos las obligaciones de pagar esa indemnización, cumplir con todos los términos de esa póliza y tiene la obligación de pagar la reserva matemática tratándose de un contrato de seguro de vida. Los derechos que le corresponden a la aseguradora es que se le dé aviso en tiempo oportuno sobre ese siniestro, que se le pague, lógicamente, la prima y también que el asegurado se conduzca con diligencia y cumpla con todos los requisitos. Retomamos nuevamente el principio de buena fe. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Tipos de seguros que corresponden o que hay esa clasificación a este contrato, tenemos el contrato sobre seguro. Y esto significa que una compañía asegura con un valor mayor de lo que se estipuló en una prima. Por ejemplo, la prima de seguro de vehículos. Lo hago más usual que este tipo de contratos, porque a lo mejor algunos de ustedes como ya el compañero nos hace saber, es muy usual, es muy recurrente. También está el seguro de algún departamento o por alguna construcción. Entonces, ahí nosotros pagamos una prima que puede o no suceder, pero al final de cuentas va a cumplir o a cubrir o ampliarse a una completa si el vehículo chocó y es pérdida total, o bien el edificio se cae o se cae un edificio en el que incluía mi departamento, pues la aseguradora tiene que cubrir sobre ese riesgo y tiene que reintegrarme sobre ese mismo valor incluso si es un inmueble, el inmueble va incrementándose. Entonces el seguro tiene que pagar sobre ese valor que se ha estipulado, porque efectivamente el inmueble va incrementándose. Eso es a lo que se atribuye un seguro, un sobreseguro. Cuando hablamos de un seguro doble, es que una persona se asegura el mismo riesgo con dos compañías distintas. Las dos aseguradoras tienen ese conocimiento, compañeros. Por ejemplo, nos aseguramos con MetLife y a la vez nos aseguramos con Inbursa, por ejemplo. Pero al final de cuentas, nosotros tenemos que dar esa noticia, porque retomamos lo que son los derechos y obligaciones que corresponden a los sujetos. Tenemos que darle noticia a la aseguradora de que estamos contratando ese mismo riesgo con otra aseguradora, y eso significa de que estamos cumpliendo con términos y de que se están cumpliendo con algunos avisos previos a la aseguradora. Retomo entonces. El seguro doble es que estamos dando un aviso a dos aseguradoras por el mismo objeto, ¿sale? Eso es importante, porque uno puede decir, pues contraté con Inbursa, pero nunca le di noticia a MetLife de que también estoy contratado por ese mismo riesgo, y así voy a ganar más. Pues no, ahí estaríamos incurriendo contra el principio de buena fe, reitero. Y es entonces que si una de las aseguradoras cumple, la siguiente o la otra compañía puede decir, ¿sabes qué? Pues nunca me avisaste, le avisaste a una primera aseguradora y pues que ella te cumpla. Si llegó primero, que te cumpla. Y yo ya me deslindo de cualquier otra responsabilidad. Entonces, eso es a lo que corresponde, porque hay que dar noticia a las dos aseguradoras.
un coseguro. Y esto significa que hay una póliza y hay dos empresas que reportan el mismo riesgo. Pudiera entenderse como un seguro doble, pero aquí es por eso precisamente para darle noticia, porque puede que las dos empresas, las dos aseguradoras tengan algún vínculo o tengan alguna preferencia sobre vincular este seguro y ampliarlo o existir mayor beneficios para el asegurado y por eso incluyan o emitan una sola póliza, incrementando lo que son estos riesgos de seguro. Por eso, al formarse o al crear ese vínculo, esa fusión, digamos, los de contratos, puede incrementar mayores beneficios tanto para el asegurado como la aseguradora. Pero claro está que exista alguna relación entre ellos dos. No sé, por ejemplo, si MetLife tiene algún arreglo con Banca Santander, por ejemplo, y la banca, y tú tienes algún servicio de crédito con Santander, y a la vez de eso se te ofrece un seguro de MetLife, no sé, reduciéndote el pago de seguro, pero elevándote algún beneficio, pues están creándose un vínculo, una fusión sobre este mismo contrato. Estamos hablando entonces de un coseguro. Y por último tenemos el infraseguro, y esto es porque la indemnización va a ser menor a la cosa asegurada. Esto es todo lo contrario a un sobreseguro. A lo mejor nosotros pagamos, pero al momento de que solicitamos la indemnización, pues me pagan lo menos. Bueno, ahí queda en... ¿Sí está claro sobre estos tipos de seguros, compañeros? Profesor, perdón, yo no alcancé a escuchar lo que dijo que era el infraseguro. El infraseguro, por el pago de la indemnización, va a ser menor a la cosa asegurada. Por ejemplo, hubo vamos a retomar el caso de un choque de vehículos y mi vehículo pues es viejito y ya no se cuenta con alguna actualización, ya no se cuenta con algún no sé, algún mecánico que pueda arreglar mi vehículo. O por lo menos ya no hay un convenio de la misma aseguradora con alguna mecánica, alguna empresa automotriz que pueda arreglar mi vehículo. Por tanto, se declara como daño o pérdida total y y pues mi vehículo, no sé, un valor que le pudiéramos atribuir de que sea clásico, pues eso la empresa no lo va a tomar en cuenta, simplemente te va a pagar lo que es su valor y aún y cuando sea un valor moral o porque sea clásico e incrementa el valor, pues no, ellos no lo consideran, simplemente dicen, es un vehículo viejo y por un vehículo viejo, pues yo te pago tanto y hasta ahí, yo ya nada más es lo que me corresponde porque fue pérdida total y no hay una empresa automotriz que arregle tu carro y mucho menos que porque sea sentimental o porque sea un valor clásico te lo va a considerar. Simplemente yo te lo pago, ¿lo aceptas o no? Y pues obviamente tú lo aceptas. ¿Estamos bien? Compañera Carmen, también. Sí, ¿sí estamos bien? Compañera Leslie. Sí, profesor, gracias. No, por nada. Compañera Carmen, por favor. Sí, se levantó sola mi mano, no sé qué hice. Perdón, profesor. Ok, pero bueno. sí, todo bien. Perfecto. Bueno, en seguro de casas, la cobertura que se amplía es para incendios, incluso incluye lo que son algunos inmuebles como provechos esperados o por ganado, epidemias o sequías, por ejemplo, cosechas y plagas, transportes terrestres, contra responsabilidad contra terceros. Esos son algunos diversificaciones que se hacen a seguros en casas, seguros en vehículos. Es lo más usual, lo más común que se contrata. Y finalmente, el término del contrato es porque se vence la póliza, por la muerte en seguro de vida, por pérdida del objeto asegurado o por incumplimiento a la buena fe. Con eso es que se culmina el contrato de seguro. Les decía, hoy día se ha incrementado el contrato de seguro por riesgos de enfermedad. Empresas lo han solicitado y empresas simplemente porque no tienen esa solvencia económica
no lo solicitan, pero aún así exigen a sus trabajadores. Tengan mucho cuidado en estos aspectos porque ustedes pueden exigir si continúan con incluso ahorita retomamos el semáforo amarillo y esto significa que hay que tener mayor cuidado. Si ustedes se enferman o recaen por, no sé, por COVID, la empresa tendría que cubrirte por esa enfermedad. Si no lo hace, entonces tendrían que atender lo que es un riesgo laboral ante las juntas o ante el tribunal laboral. Eso es importante porque hay mucha colindancia. Hoy día este tipo de contratos se ha visto en mayor grado por ausencia de este mismo contrato en empresas que exigen a sus trabajadores que vayan a trabajar, pero sin seguro por enfermedad. Tengan mucho cuidado en estos puntos, si están trabajando en alguna empresa, si están empezando a trabajar en algún, no sé, en alguna empresa que tenga esa exigencia de trabajar continuamente y que no sea en casa. Son las 7:46, compañeros. Vamos a... Bueno, nos queda 1, 2, 3 contratos. Pero pues vamos bien. Nos vemos el día del jueves, compañeros. El día de mañana no es posible. Y continuamos con los contratos que nos quedan. Sería todo entonces. ¿Vale? Compañera Erika, le escucho. Profesor, ¿cree que pueda platicar un momento con usted cuando termine la clase? Sí, compañera. Sí, está bien. Gracias. Compañero Fernando, lo escucho. Profe, quería preguntarle algo respecto a la tarea del viernes. Ajá. Bueno, ¿la extensión del trabajo se tiene que hacer de todo o nada más de las páginas, bueno, de la página 64 y de los temas bueno, de los incisos que nos menciona, que son los incisos C y D? Es que ayer entré en conflicto con un compañero, bueno, estamos confundidos porque él lo está haciendo de todo y yo nada más lo estoy haciendo desde la página 64, en Ujú. específico esos incisos. Entonces no sabemos si es de todo o nada más de esos incisos en específico. No, Y nada esa más es nuestra... de los incisos. Nada más de los incisos, compañero. De ahí en adelante. Si gusta usted, nada más de esos incisos, pero no está limitado a que pueda ampliar esos mismos temas, ya sea con la misma lectura completa o con algún otro ensayo o reporte que complemente sus ideas. ¿Por qué? Porque no quiero transcripción. Lo que a mí me interesa es un criterio personal. Con eso me voy más satisfecho sobre su trabajo. Pero esto significa que si van a hacer alguna copia, hagan uso de las citas textuales que nos ofrece APA o el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho, para que ustedes puedan citar de manera textual, pero a la vez van a complementar esa idea. Y esa cita va a ser usada con algún libro, con alguna bibliografía, pero al final de cuentas no están transcribiendo, están haciendo uso de algún criterio o de alguna idea ajena que van a ocuparla para ampliar su comentario. Pero es para ampliar, no para ocuparla y llenar algún vacío, sino es para ampliar ese mismo opinión. Y nada más es de los incisos, compañeros. No es de todo. Si ustedes quieren hacerlo de todo, está bien, pero quiero que se enfoquen nada más a los incisos ya señalados, que es la página 64 en adelante. Ok, profesor, muchas gracias. No, por Buen nada. día. Gracias, igualmente. Pues sería todo. Nos vemos el día de mañana. Compañera Erika, la escucho. Sí, profesor. Yo tengo una duda con respecto a lo del contrato de seguro. Ajá. No sé qué pasa en el momento en que, por ejemplo, un tercero sufre un daño y en este caso su automóvil es pérdida total. ¿Qué Ah, pasa cuando ese auto, que ya lo evaluaron, ajá. tiene alguna anomalía? O sea, por ejemplo, en mi caso, Ujú. yo tuve un accidente hace como 2 meses Sí. y en la moto en la que iba, pues fue pérdida total. Ujú. Ahora nos están pidiendo los papeles de la moto y todo eso, y los hemos estado mandando por correo y eso, Sí. pero hay una anomalía porque no tiene el endoso la factura. Ujú. Entonces nos están pidiendo pues el endoso
Sí. a favor de la persona pues de la que está su nombre. Entonces, ¿qué pasa ahí? Sí tienen como la responsabilidad ellos de pagarte, aunque no esté a tu nombre, o qué es lo que pasa ahí, o sea, ya no te pagan nada. Sí, es que sí se reserva, compañera. Mire, es que las aseguradoras, si no cuentas con un elemento que ellos mismos te exigen en el mismo contrato, ellos mismos se liberan, ¿eh? Se rescinden, dicen, no, pues es que incluso vamos a poner el caso de hasta vehículos que pues no están no son de empresa de origen. Por ejemplo, que hay personas que a su vehículo, a su carro, le añaden que unas llantas más grandes o que un motor le hacen inyecciones de nitrógeno o turbos que no estaban señaladas como un vehículo de origen. En tu factura están señalados todas y cada una de las modificaciones que se hicieron al vehículo de manera original, eso lo va a ampliar la cobertura de la misma aseguradora. Pero si esas modificaciones las hiciste con alguna otra persona que no, obviamente, que no es de la misma empresa, porque la misma empresa te puede decir, pues sabes que se le hicieron estas modificaciones al vehículo, pero es de la empresa, al final de cuentas es de la empresa y son originales. Pero si no se las hiciste a esa empresa o no las hiciste de manera con su originalidad, entonces la aseguradora va a decir, ¿sabes qué? Pues tú le metiste a tu vehículo, está bien, son tus cosas, pero esas no están reportadas a nuestro contrato y no mantienen la originalidad del mismo vehículo, por ejemplo. Entonces, ellos mismos se van a deslindar. ¿Por qué? Porque van a decir, esto es ajeno a lo que es el contrato y esas cosas no voy a responder. Nada más por ese simple motivo. Puedo, a lo mejor si es un vehículo que a lo mejor, como usted me dice, es un vehículo o una motocicleta que se le añadió a lo mejor un manubrio o no sé, un mofle más grande, pero el daño que sufrió la motocicleta fue en el faro o fue en alguna llanta, la aseguradora va a cubrirte ese daño. Nada más porque eso es un elemento que es original a la motocicleta. Pero si, por ejemplo, ahorita incluso la factura es un aspecto importante. ¿Por qué? Porque la factura debe estar endosada al propietario o al actual poseedor de ese vehículo. Si no corresponde ese nombre, pues estará atentando contra la misma propiedad. Es lo que les decía, es de manera individual. El contrato se rige a un solo vehículo y el vehículo, al no tener el nombre de la persona o la que está poseyendo ese vehículo, pues simplemente la aseguradora se deslinda, se libera de cualquier responsabilidad toda vez de que no existe el nombre de la persona que estaba manejando la moto o no es una persona que pues de manera individual haya contratado con el seguro. No sé si me explico, o tú eres el propietario o el poseedor y estás señalado en esa factura, o no se lo hiciste saber a la aseguradora de quién está contratando. Si la aseguradora estoy contratando contigo y constátalo en mi licencia de manejo y constátalo también con mi póliza. Yo soy el propietario o poseedor de ese vehículo. Y eso es ahí, compañera, que cuando a veces nosotros prestamos un vehículo y ese vehículo sufre algún percance, la aseguradora llega y dice, pues sí, ¿sabes qué? Pero no es el dueño, no es el propietario. Entonces, ¿sabes qué? Pues es una pérdida total. Yo no te puedo cubrir porque tú no eres el dueño. Reitero, la individualidad del objeto. Si la individualidad recae sobre el objeto mismo, pues pudiera darse el caso. Puede que te indemnicen sobre ese daño, pero si la individualidad recae sobre la persona, en este caso, exigirlo. Si no es el dueño, pues ahí la aseguradora se va a liberar. Ah, ok. Ajá. Bueno, Sí, está bien. es un negocio, compañera. Ahí las aseguradoras hay que cumplir con todos sus requisitos para que podamos exigir esa indemnización. Si no es muy complejo y la aseguradora simplemente se lava las manos, dicen, ¿sabes qué? Tú no eres el dueño, ¿sabes qué? No es el objeto. Por tanto, pues yo no puedo responsabilizar. Y ahí ese negocio nace porque, pues sí pagué, pero pues te pagaste por nada, porque no eres el dueño, porque no es el objeto. Entonces, es ahí cuando la aseguradora dice, pues yo me libero, pero tú me sigues pagando, porque hay una responsabilidad. Y pues lamentablemente así son las cosas y es precisamente un contrato aleatorio, porque puede no surgir el momento conmigo, pero surgió el momento de peligro con otra persona. Y ahí se libera la aseguradora, dice, pues sí, pues tú no fuiste, entonces tú me pagas, al final de cuentas tú me tienes que pagar. Es lamentable, pero así son las cosas, compañero.
¿Y pasa lo mismo, por ejemplo, cuando es un daño a tercero? Al daño tercero es ahí a quien le cubre, es a la otra persona. Es para evitar un gasto mayor. Ahí sí te lo cubre. Ahí sí te cubre pues la cobertura. Porque Porque sí, pues es que en este caso nosotros somos terceros, o sea, el seguro no es de nosotros, quien nos está pagando es la persona que causó el siniestro. Ujú. Sí, ahí tendría que cubrirse por lo menos algunos daños médicos o daños patrimoniales, por ejemplo. Si hay un choque en alguna casa, la aseguradora tendría la responsabilidad de pagarle a estos terceros, a los dueños del inmueble, a los dueños del otro vehículo. Ahí sí la aseguradora tiene que pagar por lo menos gastos necesarios para cubrir esos daños. Ah, ok. Bueno, muchas gracias, profesor. Nada, compañera. Ahora sí, pues nos vemos el día de mañana. No sé si tengan alguna duda o algún otro comentario, compañeros. No, profesor, todo está bien. Bueno, pues nos vemos el día jueves. Nos vemos el día jueves. ¿Sale? Que tengan un excelente día. Cuídense. Igual, Igual, cuídense.